¿Cómo les va, amigos? Un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Si hay un grupo que suele generar acaloradas discusiones, ese es Mago de Oz, tanto cuando saca un nuevo trabajo como cuando se suele hablar, comparar sus diferentes formaciones. Como digo, es un grupo del que hay muchísimas opiniones, ¿no? Muchas de ellas muy encontradas, como a veces suele pasar con otras bandas de largo recorrido. La pérdida de miembros de la formación original, la evolución en el sonido, en la discografía, con el paso de los años, y por supuesto esa sensación nostálgica de que cualquier tiempo pasado fue mejor y de que nada puede ya pues mejorar aquellos discos con los que crecimos, hace que a muchas bandas como Mago de Oz se les ningunee sus últimos trabajos, se infravaloren, por supuesto, comparándolos con los de su época dorada. En este vídeo vamos a comparar las diferentes épocas de Mago de Oz y si verdaderamente sus discos en la actualidad son peores de aquellos míticos como Gaia, Finisterra o El Hombre de la Mancha. También hablaremos de por qué creo que nos estamos cargando poco a poco la música que más nos gusta, porque miramos excesivamente al pasado y de si es justo, pues juzgar a grupos como Mago de Oz y otros tantos grupos de largo recorrido y compararlos siempre con su época de mayor esplendor. Vamos a ello. Antes de hablar del caso de Mago de Oz, voy a poner un ejemplo que creo representa bien lo que venía contando en la presentación. Hace unas semanas, hice un tutorial de Rosendo Mercado, en el que hablábamos de esas canciones, digamos, infravaloradas o de las que no puedes encontrar tutoriales en internet. La razón es que son canciones más recientes y hablamos de las tres últimas décadas. Casi todo el mundo, cuando habla de Rosendo Mercado y de sus grandes temas, habla de la época de Leño o de esos 3 primeros o 4 primeros discos clásicos. Lo que hacemos con esto es que muchas veces no nos damos cuenta de que Rosendo ha seguido evidentemente sacando discos de gran calidad y que por supuesto es muchísimo mejor guitarrista ahora de lo que fue entonces en aquella época hace 4 o 5 décadas. El problema de esto es que, como digo, miramos demasiado al pasado, nos quedamos anclados en esos discos con los que crecimos y eso hace que muchas veces ninguneemos pues el trabajo que van haciendo estos artistas en este caso y sobre todo sus últimas obras. Si vas a ver por ejemplo un concierto de Seguridad Social o de Celtas Cortos a día de hoy, verás que están tocando canciones de hace 40 años. La razón, que prácticamente es lo que el público demanda. Eso hace que cuando sacan un disco nuevo, pues evidentemente no tiene prácticamente tirón y no pueda estar representado en esos conciertos porque la gente no lo demanda. Y es la misma razón por la que no hay vídeos muchas veces de canciones más recientes en YouTube, porque los youtubers no las hacemos porque no tienen tirón apenas. Esto, como decía, suele pasar mucho en los artistas, en las bandas de largo recorrido. Todo se compara con su época de mayor esplendor. Si tú piensas en un grupo como Deep Purple y le preguntaras a cualquier conocedor de su música, te dirá que su momento más álgido, su mejor momento, pues está en aquellos años 71-72 con la edición de discos como Machine Head o Made in Japan. La gente sigue queriendo aprender a tocar en guitarra Highway Star y Smoke on the Water, y es normal porque son grandes canciones, pero seguramente nos estamos perdiendo el disfrutar de sus últimos discos, en los que, recordemos, ellos han seguido en activo, luego son mejores músicos, y no solo eso, sino que no esté el gran Richie Blackmore, tenemos al gran Steve Morse, que es un pedazo de guitarrista como la copa de un pino. Eso quiere decir que otra vez comparando, pues el grupo sale perdiendo, y cada vez que sacan un nuevo disco, pues seguramente queda en nada, no solo en cuanto a ventas, sino en esa comparación con la que se hace normalmente con su época de mayor esplendor. En el caso de Mago de Oz, como cualquier banda que lleva décadas haciendo música, pues es lógico que ha habido una evolución en su sonido y ha habido muchos cambios de formación y decisiones pues que seguramente a más de uno no le gustan. No le vas a convencer a un chaval que creció escuchando discos como Finisterra o El Hombre de la Mancha que los últimos discos de Mago de Oz están a su nivel, pero creo que merece la pena darles una escucha y no pensarlo todo en términos comparativos, que quizá el grupo a lo mejor no está en su pleno apogeo ahora, pues es lógico, pero es que todos los grupos tienen sus momentos altos y sus momentos bajos. Sinceramente, cuando he escuchado sus últimos discos con atención, me he dado cuenta de que estos tienen una gran producción y que la ejecución no es ni mucho menos peor que la que estaba en su época clásica. Yo diría que en algunos casos es hasta mejor. Otra cosa es que te gusten más sus discos clásicos y yo no me considero un gran fan de Mago de Oz, pero quizá por eso soy más objetivo y lo veo en ese sentido, ¿no? Como decir, eso que dice mucha gente de que es que ya los discos de ahora no son como los de antes, bueno, eso es también cuestión de gustos y de opiniones, por supuesto, pero creo que no tienen nada que envidiar a aquellos discos, digamos, los que el grupo pues tenía mayor popularidad. Bueno, gente, pues para poner nuestro pequeño granito de arena y no estar siempre mirando al pasado, hemos seleccionado 7 secciones, 7 partes de guitarra que aparecen en los últimos trabajos de Mago de Oz. 7 partes que creo que merece la pena aprender, las vamos a ver también con cifrado para que podáis tocarlas en la guitarra, ya que son difíciles desde luego de encontrar en internet. Mándanos tu comentario, cuéntanos tu opinión sobre esas épocas diferentes de Mago de Oz y por qué crees que de alguna manera ahora pues sus trabajos se ven más ninguneados, es decir, comparados con la formación clásica,
música, quizá pues se les hace bastante de menos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.